Buenos días, amigos y amigas de la Mula. Soy Martín Sarmiento. En esta oportunidad estamos en una nueva mesa mulera. Hoy día nos acompaña la coordinadora de Justicia Viva, Cruz Silva, para tocar el tema, bueno, un tema que justamente se está viendo en este momento, la declaración del fiscal supremo Pedro Chávarri en la Junta Nacional de Justicia. Bueno, Cruz es coordinadora de Justicia Viva, como dije, y una de las que investigó precisamente el caso de los CNM Audios, que vislumbró el caso Cuellos Blancos. Hola Cruz, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Martín, muchas gracias por la invitación y sobre todo nunca más oportuna, habiendo ya terminado hace 1 o 2 minutos la declaración de tanto de Pedro Chabre como de su abogado Julio Rodríguez. Sí, Cruz, ¿cómo estás? Mira, nosotros estamos muy agradecidos con tu presencia hoy día porque es un tema preciso, ¿no? La semana pasada se cumplieron 2 años de la primera publicación de los CNM Audios, ¿no? Y justamente coincide con las declaraciones o con en las audiencias de tanto de Pedro Chavarri como Tomás Gálvez ante la Junta Nacional de Justicia. Eh, ¿Qué crees? ¿Cómo se ha avanzado en estos 2 años? ¿Crees que ha habido un real avance en la investigación o está paralizada o no tanto? ¿Cuál es tu apreciación? Mira, en principio creo que todavía tenemos la oportunidad histórica de poder hacer algo, de cambiar de una forma estructural a través de investigaciones y sanciones concretas a los que aparecen como responsables de todo lo que está relacionado con el caso de los NM Audios. Dicho eso, la verdad es que no se ha avanzado debidamente y por diversas razones, sobre todo lo relacionado a la voluntad política, parlamentaria del Congreso para abrir investigaciones relacionadas con acusaciones constitucionales que involucran a los altos funcionarios, ¿no? Desde julio del 2018 tenemos cierta composición tanto en la Corte Suprema como en la Junta de Fiscales Supremos, y a julio del 2020 estamos con los mismos personajes. Eso ya es un indicio grave de cómo es que no está funcionando el sistema de accountability o de control de poderes. Y si es que no están algunos funcionarios es porque o han renunciado o han terminado su periodo para poder jubilarse, ¿no? Y sobre todo focalizando en la Junta de Fiscales Supremos, tenemos a los mismos actores que en su momento ya habían sido identificados como una mayoría peligrosa para estos procesos de investigación. No solo por lo que estaban haciendo en relación a algunos fiscales, todos fuimos testigos de ese año nuevo del año 2018-2019, sino también sobre los audios que han revelado la participación de estos propios fiscales. Entonces, si tú tienes un criterio que es alguno de los indicados están al menos separados de su función mientras están las investigaciones, la verdad es que no. Y uno de los, creo yo, responsables de esta situación es el Parlamento, cuyas decisiones, dicho sea de paso, a nuestro parecer ya hemos dicho que no tienen calidad de cosa decidida por todo lo que se evidenció. Y también cierto es la demora en que se integra la Junta Nacional de Justicia. Tuvimos todo un año para ese proceso de elección y luego la pandemia y luego los retos internos que la propia Junta tiene que hacer para poder, luego de fortalecerse desde dentro, actuar con lo que es sus deberes constitucionales, ¿no? Entonces, el balance es negativo en el sentido de que no hay sanciones efectivas. Yo diría que el escenario de ver si es que esto se va o no hacia un lado comienza hoy con estas audiencias que está haciendo la Junta Nacional de Justicia, pero que lamentablemente ya tienen un primer indicio de preocupación, que es la demora por decidir. Tú lo acabas de señalar, la semana pasada fue la audiencia de Tomás Gálvez Villegas, y no obstante que el artículo 88 del proceso disciplinario se indica que luego de la sesión se pasa a votación, hasta el momento de hoy no tenemos una decisión pública al menos, ¿no? Ujú. Cruz, el reto de la Junta Nacional de Justicia es grande, ¿no? Porque sus cimientos se basan en precisamente en esta reforma que se originó relacionada con los NM Audios, ¿no? Promovida desde el Ejecutivo. Entonces, desde un inicio estamos viendo de que ellos van a tener que asumir el caso más grande por el cual fueron organizados o formados, pues, ¿no? ¿Cómo lees tú esta situación? Mira,
Es bien interesante porque la propuesta normativa para crear a esta entidad que iba a reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura tuvo problemas desde un inicio. Y a mi parecer, no obstante haber tenido resultados interesantes por la elección de algunos integrantes, como por ejemplo el doctor Vázquez, que es quien preside ahora la Junta, o la doctora Inés Tello, por ejemplo, que es reconocida por su carrera anticorrupción, la propuesta normativa misma ya hacía darnos preocupación de cómo controlar internamente a los integrantes de la Junta para prevenir o prever apariencias de falta de independencia o de imparcialidad o presuntos conflictos de interés, ¿no? Así como medidas estrictas de transparencia de todas las decisiones, de todos los plenos que vayan a tener, de todas las agendas que vayan a debatir en esos plenos. Entonces, solamente para ponerte un detalle, ¿no? Recordemos que de acuerdo a la interesante propuesta que hizo el Ejecutivo con la comisión de expertos que convocó, uno de los problemas que sí llamó la atención era que si es que eso se llevaba a la práctica en ese momento, íbamos a tener a Pedro Chávarri como fiscal de la Nación sentado en esa comisión para elegir a la Junta, Claro, ¿no? Entonces uno claro. decía, ¿cómo es posible? Ujú, Pero felizmente eso no pasó. Pedro Chávarri renunció por presión ciudadana, aunque él diga que es lo contrario. Y ujú, ahora tenemos a una junta que, si bien es cierto, tiene un presidente que ha demostrado independencia, no tiene absolutamente relacionamiento con casos de corrupción. Es una persona que muchas personas académicamente y con justicia lo tienen como un referente. Lo cierto es que, por ejemplo, el presidente no es mayoría, ¿no? claro, claro. Hay algunas incertidumbres, dudas de cómo actuarán o cómo votarán otros personajes de la Junta. Y dicho sea de paso, muchos piensan que la Junta es un borrón y cuenta nueva del ex-NM. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hay funcionarios, de acuerdo a un informe de Contraloría, que tienen investigaciones que todavía están por verse en esta Ujú, nueva Junta, ujú, y el mayor porcentaje de los integrantes del personal administrativo son del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ujú, no solamente falta un poco ver bien qué hay dentro de la casa para poder actuar debidamente, ujú. sino también los antecedentes de los consejeros. En verdad es un poco de incertidumbre, estamos en la expectativa de cómo va a funcionar, pero en verdad tenemos la confianza por el papel histórico Ujú, que tiene, ujú, ujú, que vayan a finalmente hacer lo correcto con estas decisiones que ujú. están por venirse. Cruz, tanto los instructores o ponentes, como le llaman dentro de la Junta, quiero hacer una separación del caso de Tomás Alves, que ya debería estar más avanzado que el de Chávarri, ¿no? Que hoy día recién es la audiencia. Entonces, si hacemos la diferenciación, en el caso del instructor del caso de Galvez, él recomendó la suspensión del fiscal supremo. Entonces, la deliberación, como tú hacías énfasis en el artículo 88 del reglamento disciplinario, decía que concluida la audiencia se procede a votar la propuesta formulada. Esto no sucedió, parece que están en una deliberación todavía en este momento sobre ese caso, ¿verdad? Sí, Eh, sí. entonces, ¿nos tendríamos que esperar o cuál es la situación en este caso? Mira, en principio, no solamente por lo que se desprende de este articulado, sino también porque los magistrados, antes de ir a estas audiencias, se supone que ya previamente han presentado un informe por escrito respondiendo las solicitudes de suspensiones provisionales. Entonces, en principio, lo que van a demostrar en las audiencias no es algo nuevo, salvo que suceda un hecho importante que tengan ellos que alegar entre el informe escrito presentado respondiendo a esa solicitud y entre la audiencia pública. Eso significa que los integrantes de la Junta ya han tenido conocimiento Ujú, de estos argumentos. Y lo tercero, la trascendencia del caso. Y lo que creemos nosotros, el peligro que significa para la Administración de Justicia, no solamente para este caso, sino para otros casos que ese cargo tiene relación, como el caso de Lavallato, por ejemplo. Esos tres criterios creemos que sustentan que la Junta o los integrantes debieron haberse quedado el día de la semana pasada hasta decidir. Por supuesto, esto a nosotros nos somete a dos supuestos. No sabemos, digamos, no hay una información clara de lo que ha acontecido. No sabemos si es que hay un debate, ¿no? No sabemos si es que es una estrategia para posteriormente sacar juntas las decisiones de Pedro Chávarri como de Tomás Gálvez, o si ujú, es que no tienen los votos.
Ujú. para la suspensión. Y Ajá. los que Podría creen ser que eso. quieren suspender, pues están tratando de explicar a sus colegas y de ampliar el tiempo del debate para hacer lo que creemos es la decisión que todo el país está esperando. Entonces, y no solamente por lo que hemos sido testigos de los audios y de las actuaciones, ¿no?, de estos fiscales, sino que en verdad jurídicamente sí se sostiene, ¿no? Entonces, Mm. sí, la demora nos presenta estos supuestos, y lamentablemente no tenemos más que esperar, a pesar Ujú. de que nosotros como sociedad civil les vayamos a decir, ¿no? Pero nuevamente, hay la confianza del presidente, pero el presidente no es la totalidad de la Junta, y estamos esperando que en los próximos días, a más tardar, mañana pasado, ojalá se tenga mínimamente la decisión respecto del fiscal Tomás Gálvez. Claro. Ajá. Comenzamos en una conversación previa, tocamos que no teníamos en exactitud lo que se estaba evaluando, lo que se estaba por resolver, ¿no? O Ujú. sea, no tenemos la certeza de poder afirmar y estamos deduciendo por las defensas, más que nada, ¿no? Entonces, dentro de la defensa, por ejemplo, de Gálvez, él trata de desmarcarse totalmente de César Inostroza, diciendo que a él lo conoce como representante del Poder Judicial, de la Academia de la Magistratura, y en o sea, por la relación que tuvieron laboral, digamos, ¿no? No hace énfasis en los audios, trata de desmarcarse un poco de los audios, ¿no? También otra parte de su defensa es tratar des- eh, un poco desmentir a Pablo Sánchez en cuestión a la investigación que él hizo sobre su caso, pues, ¿no? Ujú. Diciéndole que él ha inventado su vínculo con los cuellos blancos. Entonces, nos vamos dando cuenta más o menos de que ese es lo que se está evaluando, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, mira, eso en efecto es lo que se está evaluando, pero recordemos desde una perspectiva de responsabilidad funcional, responsabilidad administrativa. En efecto, ayuda que la Fiscalía y sobre todo el fiscal supremo Pablo Sánchez esté investigando desde la perspectiva penal estos hechos. Pero estos hechos, que pueden ser presuntos delitos, son presuntos delitos de corrupción. Dicho sea de paso, el cargo de pertenencia a organización criminal es el delito principal que no se está pudiendo avanzar porque el Congreso archivó, y eso es justamente lo que está en debate ahora, ¿no? Pero la Junta Nacional de Justicia tiene de oficio que ver lo que en la materia penal se está investigando, lo que son los presuntos hechos, para tomar esos hechos de oficio y buscarle la responsabilidad disciplinaria. Hay que tener muy en cuenta eso, porque en la Junta lo que se ve es la violación de los bienes jurídicos como funcionario, ¿ya? Ujú. Si es que el delito se concreta, si es que el efecto de la interferencia, por ejemplo, sucede, eso es, por supuesto, mucho más grave, pero solo la intención ya viola un deber de la magistratura y esa violación es lo que se sanciona. Por Ujú. supuesto, las gravedades van a ser mayores, menores, teniendo en cuenta los efectos, teniendo en cuenta el caso del que se está desarrollando esa inconducta funcional que se está investigando. Pero los deberes de la carrera fiscal son claros y solamente la vulneración, teniendo en cuenta el cargo, el magistrado supremo, altísimo, teniendo en cuenta los casos relacionados con corrupción y teniendo en cuenta también eh, el impacto que eso podría o no tener en el caso, más allá de que suceda un impacto de tramar el nombramiento de algún magistrado por debajo de la mesa o archivar alguna causa, más allá de ese resultado, que por supuesto se tiene en cuenta, solo con el rompimiento del deber de ser imparcial, de no hablar de casos que no son suyos y tratar de incidir en algunos otros magistrados, ya es una violación de los estatutos de la carrera fiscal y eso debe ser sancionado. Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Esto no es derecho penal, no obstante, el derecho disciplinario sancionador se nutre de algunos de sus principios. Lo cierto es de que aquí los bienes jurídicos que se protegen son otros. Cruz, desde el Congreso ya han habido decisiones sobre este caso, ¿no? Las mencionabas tú. Uh -huh. La subcomisión de acusaciones constitucionales decidió que Pedro Chávarri
seguirá en proceso, pero por antejuicio político, solo por el delito menor del presunto atentado contra la conservación e identidad del objeto en la modalidad de instigador. Ese es el delito nada más que se le ha aprobado. Después se ha desechado las otras acusaciones, ¿no? Que son las más graves, en este Bueno, caso. ni Ujú, siquiera aprobado, Martín, o ujú, sea, lo que han permitido que sea investigado. claro. Ujú. Entonces, Eh, eh, por lo que vemos ya en esta decisión, aunque han intentado corregirla, ¿no? Algunas bancadas, ¿no? Han ofrecido presentar otra denuncia constitucional contra Chávez y esto. ¿Ves el mismo comportamiento que en el Congreso disuelto respecto al caso o crees que pueda variar un poco? Mira, es un comportamiento distinto, pero no necesariamente asegura los resultados que necesitamos. Ujú, Y te explico por qué. En el Congreso anterior se decidió por el archivamiento o la improcedencia de los delitos más graves, ¿cierto? Hablando del caso Chávarri. ujú, Eh, y se permitió la participación en esas votaciones de congresistas que de acuerdo a los WhatsApps que salieron, por ejemplo, IDL Reporteros publicó el WhatsApp de La Botica, y donde se identificaba de que era una necesidad por parte del grupo parlamentario fujimorista defender a toda costa a Pedro Chávez. Entonces, ¿cómo las decisiones que se toman respecto de los casos del doctor Chávez en el Congreso pasado pueden permitir la participación de algunos de los congresistas de esas bancadas o de las bancadas relacionadas con esa bancada? Hablo concretamente de la bancada aprista, ujú. los integrantes de la bancada aprista. Entonces, eso significa de que no se investiga nada, más aún hay la violación del debido proceso parlamentario, y se toma por cierto estas decisiones, se toma por válidas jurídicamente estas decisiones. En el Ujú. Congreso actual se permite que eso siga teniendo validez, no obstante se trata de complementar con nuevos hechos, nuevas denuncias. Entonces, si bien es cierto, en el Congreso actual se continúa se trata de avanzar con estas investigaciones a partir de nuevos hechos. Lo cierto es de que está dejando por sentado lo anterior, que es una actividad sumamente perniciosa y se está perdiendo no solamente la oportunidad de revisarlo todo, Ujú. sino que de dejar un precedente para los propios congresistas, más aún cuando en el Perú hemos tenido prácticamente una dictadura parlamentaria en la gestión pasada, donde el Congreso, con la mayoría fujimorista, ha hecho y deshecho lo que ha querido. Entonces, creo de que sería ideal que el Parlamento actual abra el debate, que por cierto la doctora Carolina Bizárraga, entiendo, ha presentado, ¿no? Un pedido de nulidad. Una moción, Un una pedido de moción de nulidad. orden del día para que se anule, porque en efecto, jurídicamente hablando, no tiene validez, no tiene Ujú. validez, está promoviendo la impunidad. Y es bueno que la doctora, entiendo, haya comunicado esto a la Comisión Interamericana de Sí, Derechos así es. Humanos por una sencilla razón. Este caso tan bochornoso y tan de precedente de corrupción del sistema de justicia ya llegó a la Comisión Interamericana. Fue conocido en octubre del 2018 Ujú. y fue catalogado por Joel Hernández, el presidente de la comisión, como un caso de especial preocupación, pero también paradigmático en la región por el tipo de dinámicas de corrupción y de cooptación del sistema que Ujú. tenían que investigarse. Entonces, bien haría el Congreso en agarrar esta preocupación regional y decir, vamos a debatir la nulidad. Es importantísimo. Si no, vamos a estar cojeando y no Eh, vamos a llegar ni a la verdad judicial. O sea, es mejor la nulidad que ha presentado la congresista Lizarra que una nueva denuncia constitucional en este caso. sí, sí. La denuncia constitucional nueva sobre hechos nuevos aporta en el sentido de que se sigue investigando, pero el problema es de que cierra la puerta de los hechos anteriores. Cuando esos hechos anteriores nuevamente ha sido en violación del debido proceso parlamentario, que es algo que no se tiene muy desarrollado, al menos en el debate público, y ante la evidencia de que votaron en esas decisiones personajes que están directamente involucrados, ¿no? Ujú, Directamente involucrados con los intereses de cerrar las investigaciones a Pedro Chávez. ujú, Entonces, y hay que ver todas las señales, ¿no? Por ejemplo, abogados que están relacionados con estos grupos,
y que a la vez aparecen ahora abogados que patrocinan a estos magistrados. Hay que ver todas esas señales. Y eso justamente es algo que le compete por su naturaleza al Congreso de la República. Entonces, en verdad sería ideal Lo que el control... presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pueda abrir la puerta a este debate, al menos al debate de principio, sino solo respecto del reglamento del Congreso, ¿no? Entonces, eso sería ideal, ayudaría muchísimo. Y lo controversial es que sí se aceptó la denuncia contra Pablo Sánchez, ¿no? O sea, ¿no? Sí, mira, ahí eso es bien interesante porque, claro, tienes que no se abren las denuncias que fueron mal archivadas o mal declaradas improcedentes. Tienes un nuevo Congreso que trata de ir por nuevos hechos, que mal que bien es algo interesante, pero no es suficiente. Y, oh sorpresa, tienes no solo que se reaviva una denuncia, me parece que es de Jenny De Vilcatoma, Jenny Vilcatoma, así es. porque supuestamente el doctor Pablo Sánchez no escogió al fiscal que ella creía que era el más importante, Sí, así ¿no? es. Y ojo, esa es una denuncia antigua que, oh sorpresa, en este escenario vuelve, aparece. Puede ser de que estaba pendiente, de que ya le Claro. tocaba verse, pero políticamente aporta a la impunidad, porque nos mete en ese debate cuando deberíamos en verdad estar focalizados en otros. Y a eso sumémosle la denuncia constitucional que presentó el fiscal supremo Tomás Gálvez al mismo Pablo Sánchez, Así teniendo es. en cuenta de que usa la estrategia conocida a nivel regional de convertir el investigador en el investigado, ¿no? Así Y es. nuevamente, respecto de hechos que en su momento no fueron denunciados. Y, oh sorpresa, cuando ya el investigador dice que va a sacar el informe donde involucra, entre otras personas, al fiscal, el fiscal Gálvez se le ocurre presentar esta denuncia constitucional. Constitucional, Entonces, así es. es el criterio de la oportunidad, sí, pero no del derecho, sino de la conveniencia, ¿no? Entonces, se está configurando ese escenario parlamentario, es muy peligroso, por eso yo creo que o los congresistas comienzan a debatir a fondo estas cuestiones de no dejar sentado las decisiones del Congreso pasado y no dejar pasar las intencionalidades políticas. Acá lo que se necesita es cerrar la impunidad, ese es un principio supranacional, primero respecto de las graves violaciones de derechos humanos y ahora respecto de los delitos de corrupción, que es un tipo de violación a derechos humanos, sino que también en ese escenario es por eso que a la Junta Nacional de Justicia es digamos, el espacio donde todos los ciudadanos y ciudadanas estamos esperanzadas de que haga algo, pero lamentablemente se está demorando, ¿no? Justamente hablabas de la denuncia constitucional del señor Gálvez contra Pablo Sánchez, y él se está valiendo del tema Lavallato, ¿no? Mucho el tema Lavallato, tanto en el hostigamiento para los fiscales como el hostigamiento para Sánchez, ¿no? ¿Cómo tomas este tema? ¿Por qué los fiscales supremos involucrados en el cuello blanco se toman el caso Lavallato como bandera o intentan utilizarlo? Mira, hay algo que hemos presenciado, ¿no? En el caso de Lavallato están involucrados grupos empresariales y grupos políticos, no solamente actuales, sino antiguos, prácticamente desde a partir del 2000, ¿no? Incluso, dicho sea de paso, eso es algo que no se ha investigado mucho en el periodo de Alberto Fujimori, también hubieron contrataciones con este grupo empresarial, ¿no? Con Odebrecht, algo que no se investigaba a fondo, pero en todo caso, hay grupos políticos involucrados y, oh sorpresa, estos grupos políticos continúan de alguna forma vigentes en la actualidad. Y si es que esos grupos políticos que se han identificado algunas conveniencias respecto de qué magistrados les interesa que estén en los cargos, pues ahí haces el match, ¿no? Entonces, ok, nosotros como ciudadanos vemos que hay actores en caso Lavallato y en caso Lavajuez, jueces que querían en cierta forma relacionarse o se relacionaban con estos actores políticos de Lavallato, y ahora tenemos que esos jueces justamente hablan de Lavallato para defenderse, ¿no? Claro. Entonces, ciudadanamente lo que se percibe es que hay un interés por tapar la gran investigación cambiándole el discurso, diciendo nosotros en verdad lo que queremos, acá no somos los que debemos ser investigados, sino los que en verdad queremos investigar, ¿no? Cuando en los hechos lo que ha venido sucediendo son obstaculizaciones a esas investigaciones, ¿no? Mira,
Creo que el problema entre comillas, fue el debate sobre si el acuerdo con Odebrecht por parte de la Fiscalía tenía que ser público o no. Todo el mundo sabe de que el tema de la reserva en este tipo de investigaciones, y más aún cuando van a haber delaciones premiadas, que es la figura brasileña, va a soltar otra gran investigación que involucra a altos poderes, obviamente eso tiene que mantenerse en reserva. Y en relación con las penas, obviamente cuando tienes a las cabezas que van a hablar, tienes que ponderar y decirles, tú dices toda la verdad judicial para que sancionemos a toda la red, y nosotros te ponemos algunas condiciones, no es que se vayan a ir en impunidad, para que estén sumadas a una pena un poco más reducida. Pero el fin último es conocer a todos los actores de la red y todas las dinámicas. Entonces, el tema del secretismo del acuerdo, pues buscaba eso, ¿no? Y no es un secretismo para mal, es el tema de la reserva de la investigación. Lo otro fue los fiscales escogidos, que este fiscal creemos que no, este fiscal creemos que sí. La salida intempestiva a finales de 2018 de los dos fiscales del grupo, la campaña mediática que se hizo dentro de la fiscalía contra estos fiscales también es algo impresionante. Y cuando los audios de la vergüenza o de los NM audios se descubrieron, preguntémonos qué fiscales iban contra quiénes. Los fiscales involucrados iban contra los periodistas que investigaban, ¿no? Yo jamás voy a olvidar a este hecho de este oficio combinando a entregar los audios bajo pena de denuncia que hizo el doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, ahí de los reporteros. Entonces tú sumas todo eso y tú dices, momento, como lo hemos escuchado en los audios, aquí las personas están tratando de salvarse de las sanciones. Entonces, por eso es que Lavallato y Lavajuez están íntimamente relacionados. Y por eso fue la importancia de su descubrimiento en su momento, en el año 2018, ¿no? Hemos también conversado un poco de el peligro que hay en la Junta de Fiscales Supremos, que vale mucho de las decisiones que van a tomar en estos días, esperamos, los de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Sobre Pedro Chávarri y Tomás Gálvez. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuál es el riesgo de que estos dos fiscales supremos no sean sancionados y que continúen? Había leído un artículo tuyo con Romina Mela sobre Luis Arce Córdoba, por ejemplo, que regresaba a la Junta y que también podría ser un peligro, ¿no? Dentro de esta investigación. Sí, mira, la Junta de Fiscales Supremos en este momento tiene 5 integrantes, ¿no? La fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, el doctor Chávarri, el doctor Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Y otro fiscal supremo, no está en la Junta de Fiscales, pero está en el Jurado Nacional de Elecciones, que es el doctor Luis Arce. Todos sabemos que hay 2 grupos en la Junta de Fiscales Supremos, de acuerdo a sus actuaciones. Chávarri, Rodríguez y Gálvez, frente a la doctora Ábalos y el doctor Sánchez. Y hemos visto también que se han avanzado así de una forma interesante la apertura de investigaciones por parte del doctor Sánchez y del doctor Ábalos. Y el otro grupo es el que intenta parar, frenar en los hechos estas investigaciones. Luis Arce Córdoba representa un peligro no solo por los cuestionamientos que en verdad la ciudadanía tendría que conocer cómo han sido absueltos, si es que han sido absueltos, y estoy hablando sobre denuncias de presuntas irregularidades en la Junta, en el Jurado Nacional de Elecciones, pero también sobre justamente este caso que tú acabas de mencionar, ¿no? En la década de los 90, la Oficina de Control Interno del Poder Judicial, porque en ese entonces el doctor no era fiscal, sino era juez, propone al Consejo Nacional de la Magistratura la destitución. Corroboradamente hacen una pequeña incursión administrativa, sancionadora, investigadora, y sí, pues, llegan a la conclusión que este señor, por intermedio de otros que trabajaban para él, pedía dinero a un litigante, una alta cantidad de dinero. Lo sancionan, le piden la destitución, le piden incluso que mientras esté en investigación ante el Consejo Nacional de la Magistratura se inhiba de ejercer la función. Pero lamentablemente el caso en el Consejo, y esta es otra cosa que la verdad que no se entiende a pesar de todas las pruebas, el Consejo Nacional de la Magistratura señala de que no habría responsabilidad del juez a pesar de todas las pruebas,
Eso también es algo cuestionable, dicho sea de paso. Y así que el caso regresa al Poder Judicial para que ellos vean si hay o no sanción menor. Bueno, el caso, pasó el tiempo, prescribió. Eso es en la década de los 90. Luis Arce Córdoba ha tenido durante su paso entre el Poder Judicial y el Ministerio Público diversos cuestionamientos, incluso también como integrante del Jurado Nacional de Elecciones, incluso en el propio proceso de selección como magistrado supremo, del cual él participó en el año 2015. Entonces, y otra cosa que es súper importante, ¿no? Luis Arce Córdoba y otro grupo de magistrados que siempre quisieron ser magistrados supremos logran por fin acceder a la Suprema con el CNM de Guido Aguila, con el que se les ha involucrado en los audios. Y hablo concretamente de magistrados como el mismo, el doctor César Inostroza Pariachi, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez Montesa, Ángel Romero Díaz, Luis Arce Córdoba y también el doctor Héctor Lama Mori. Que dicho sea de paso, no necesariamente el doctor Lama es alguien que tiene el nivel de cuestionamientos de los otros magistrados, pero también le tocó, digamos, lograr un cupo en ese proceso. Entonces, ese proceso justamente entran todo este grupo que, oh sorpresa, casualidad, son los cuestionados en los audios. Y justo les dieron el acceso a la Suprema Guido Aguila, que también está involucrado. Entonces, por eso es que hay mucha preocupación en que Luis Arce regrese a la Junta de Fiscales Supremos, haga una nueva mayoría, si es que en todo caso llevan a Pablo Sánchez, por ejemplo, a la Junta, perdón, al Jurado Nacional de Elecciones, y tendrías 4-1. Y eso, a nivel de votaciones y decisiones en la Junta, es letal para el proceso de justicia, tanto de Lavallato como de los NMAs. Por eso es la gran preocupación. Y dicho sea de paso, bueno fuera que en la Junta Nacional de Justicia, y ese es uno de los argumentos que hoy día Pedro Chávarri señalaba en su audiencia, bueno fuera que en la Junta de Fiscales Supremos se elija por méritos, por acciones que rompan la impunidad en casos importantes, por puntajes, por garantía de apariencia de independencia y parcialidad, pero no, se decide por antigüedad y se decide por pactos. Y eso es justamente lo que Pedro Chávarri indica de cómo es que él llega a ser fiscal de la Nación en la audiencia del día de hoy. Y dicho sea de paso, es bien interesante porque Chávarri alega en su audiencia el respeto a un acuerdo de antigüedad, ¿no? Y el respeto a que Pablo Sánchez no iba a postular por una segunda vez. Y dicho sea de paso, esto se tiene que reglamentar. Lo que es debidamente reglamentado hace que esté sujeto a situaciones X en cada momento, ¿no? Pero pero solamente para terminar en este punto, porque sí me parece importante, que yo recuerde, este criterio de antigüedad no se ha convenidamente respetado antes. ¿Cómo es que Carlos Ramos, por ejemplo, cómo es que el doctor Carlos Ramos Heredia accede a fiscal de la Nación, lamentablemente relacionado con el caso de la Centralita? ¿Quién votó por Carlos Ramos Heredia? ¿Votó el doctor Pedro Chávarri a pesar de que Carlos Ramos Heredia no era el más antiguo? Eso hay que también cuestionarlo, ¿no? Diciendo esto, ¿debe haber una reforma en la nueva conformación de la Junta de Fiscales Supremos, tú crees? ¿Debe haber un cambio ahí sustancial? ¿Debe haber sido parte de la reforma de justicia también la Junta de Fiscales Supremos? Sí, sin duda, sin duda. Mira, en verdad yo no diría que el 2018 es una reforma con todas sus letras y a carta cabal, ¿ya? Se cerró una institución, se creó otra, eso es importante, pero no es una reforma estructural. Recordemos que justamente el problema de esta red es que evidencia el relacionamiento entre las diversas instituciones. Fiscalía, Poder Judicial, AMAG, Jurado Nacional de Elecciones, CNM. Entonces, ¿cómo vas a pretender atacar todo ese problema solamente con una institución? Por ahí partiendo, ¿no? Y justamente uno de los problemas interesantes y que son retos de la Junta de Fiscales Supremos es que no hay medidas de autocontrol siquiera como mínimos, ¿no? Yo recuerdo que cuando se dio el escándalo de los NM audios y posteriormente se estaba cuestionando porque había aparecido en un audio Pedro Chávarri con Inostroza Pariachi
para tratar de proteger o asegurar su elección como fiscal de la nación, la pregunta fue, ¿cómo es posible que estos magistrados, este fiscal supremo que se ha evidenciado en un audio, no pueda ser sometido a algún proceso de control interno dentro de la propia Junta de Fiscales Supremos? No hay un mecanismo como ese, ¿no? Mira, Nos acaban de pasar el último minuto. Acaban de suspender a Tomás Gálvez por 6 meses. eso es algo muy importante. Mira, también va a ser súper importante que la Junta pueda rápidamente publicar la motivación de esta decisión. ¿Sí? Porque es importante que eso se conozca para saber si en todo caso lo que va a venir posteriormente va a ser una defensa de acuerdo a derechos de los investigados o va a ser un manejo del derecho para sus propios intereses. Es una buena noticia, es una muy buena noticia. Se hizo esperar, pero esperemos de que esto sea uno de los primeros pasos de las decisiones que necesitamos. ¿De a quién más? ¿Qué esperamos sobre al menos el caso Gálvez, ya suspendido por 6 meses? ¿Qué podríamos esperar de aquí en estos 6 meses, ¿no? ¿Qué puede pasar? Mira, en principio lo que queremos esperar es que no se demore mucho la decisión de fondo, ¿no? Que Chávarri. Exacto, ni la de Chávarri ni la de ni la de Tomás Gálvez, porque esta es la medida provisional, ¿cierto? La medida de fondo, la decisión de si hay o no grave inconducta funcional que merece la separación del cargo de forma definitiva, es algo que no se puede demorar tanto. Tendría que estar mínimamente dentro de los próximos 2-3 meses, a lo mucho. Ojalá, ojalá. Y lo que creo que también podemos esperar es que se trate de señalar algunas presuntas nulidades de esta decisión. Por eso es importante saber el contenido de la justificación que hace la Junta para poder, como ciudadanos, saber a carta cabal si la defensa de los investigados están manejando el derecho o no. Y posteriormente, yo sí creo que sí, si bien es cierto, ha sido suspendido de su cargo, yo creo que definitivamente la decisión final tiene que llegar prontamente, porque a la par se está moviendo, porque podrían regresar. Claro, claro. Si es que no se llega a nada en la investigación, en 6 meses están de vuelta, ¿no? Pero al menos Exacto. es un paso y no te voy a decir que seas pitoniza, ¿no? Pero con Chávarri se podría esperar la misma suerte. Por lo que hemos visto en la audiencia de hoy, él ha hecho mucho énfasis también en el deslacrado de las oficinas, ¿no? El ex asesor Juan Manuel Duarte. ¿Crees que por ahí va a ir la estrategia de la Junta, que digamos es donde flaquea Chávarri un poco? Yo creo que más allá de los detalles e intencionalidades que Chávarri hable sobre el tema del deslacrado, lo que la Junta focaliza o debiera focalizar, o me parece lo va a hacer, es sobre lo que es su función, ver si hubo o no una inconducta funcional que violó los deberes de todo fiscal. Y la verdad que es bien interesante, y es un caso paradigmático, no solo porque se está hablando de alguien que está tratando de encubrir supuestamente pruebas que podrían beneficiar a una causa, porque esto estaba relacionado con la causa que investiga José Domingo Pérez, ¿cierto? El tema de Fuerza Popular. Sino que estamos hablando de un fiscal de la nación que hace un deslacrado de otro par suyo en su propia casa, en las propias oficinas del Ministerio Público. Y si es que eso se va a permitir, ya se permite todo, ¿no? Entonces, por eso que es tan paradigmático el caso de Pedro Chávarri, y creo incluso que la Junta debiera poner foco en algo que ya ha venido sucediendo, ¿no? Yo no sé, y ese es el tema, no sabemos muy bien cuál es la motivación y los hechos completos de estos procesos disciplinarios, pero recordemos, Pedro Chávarri aceptó, y todo lo hemos visto, o sea, aceptó lo obvio, de que habló con Inostroza Pariachi, y mintió sobre eso. Y su abogado, que hoy ha sido también su abogado ante la Junta, dijo que no era obligación del magistrado decir la verdad a los medios de comunicación. Entonces, hay que tener en cuenta también eso, porque eso incumple los deberes de los fiscales supremos de decir la verdad, sobre todo cuando se tratan de cosas vinculadas a su conducta, a su desempeño.
pero sobre todo porque esto era una intención de encubrimiento de su relación con Inostroza Pariachi, que no se Ujú, olvide, que no se ujú. olvide. Entonces, yo creo que la Junta va a focalizar en estos deberes funcionales y, como te digo, más allá de las intencionalidades, ¿no? Yo creo que es muy importante que se evalúe esto. ¿Se violaron o no se violaron los deberes? ¿Promovió o no obstaculización de las investigaciones? Sí, no, y ahí tiene la respuesta. Nosotros creemos que en verdad sí debería ser destituido. Lo que sí yo diría es que incluso podría ser destituido hasta por 4 o 5 causas diferentes. Ujú. Y ser como el caso Carlos Ramos Heredia. El doctor Ramos fue destituido por el CNM hasta, si es que no me equivoco, 3 oportunidades. Ujú. Y digo esto porque no todos los hechos por los que se le está investigando tanto a Gálvez como a Chávarri están, me parece, siendo materia de la investigación de la Junta. Y digo me Así parece es. porque no se conoce cuál es la totalidad de esos procesos, ¿no? O Ujú. sea, los Entonces, hechos. Cruz, entonces esperamos la resolución para tener, digamos, una idea más clara de las razones de su suspensión y creo que vamos a poder comentar luego, ¿no? De repente podemos hacer una nueva comunicación en unos días para comentar de repente ya con la suspensión de Chávarri, si es que se da. Igualmente te agradezco por esta comunicación con nosotros y que sea una próxima oportunidad, pues, ¿no? Muchas gracias, No, gracias Cruz. a ti, Martín. Y solamente Ujú, aprovechar para decir 2 cositas finales. ujú. L- la medida de suspensión provisional de Tomás Gálvez es una muy buena noticia. Eso da esperanza respecto del funcionamiento de la Junta. Ojalá que sigan los pasos que todos esperamos respecto de los siguientes casos paradigmáticos. No olvidemos que es una medida provisional, que aún falta la decisión central final, que es si se le destituye o no del cargo, que eso es sumamente importante también. Y lo segundo es lo siguiente, desde el Grupo de Trabajo contra la Corrupción, que integra también el Instituto de Defensa Legal, se ha comenzado con una campaña anticorrupción por justamente esto, ¿no? La impunidad de las redes de corrupción en el sistema de justicia que tienen impacto a nivel regional. No solamente hemos visto el caso de la Suprema, hay el caso del Callao, el caso de Ayacucho, el caso de Piura. Eso impacta gravemente en los derechos ciudadanos de todo el país y estamos por eso fomentando una campaña. Ustedes pueden entrar al Facebook también del Grupo de Trabajo contra la Corrupción y el día viernes también va a haber un espacio de reflexión sobre el impacto de esta corrupción en los derechos ciudadanos. Entonces, agradecerte nada más por la Ujú. invitación y, No, gracias a ti. y solamente esperar de que la Junta siga cumpliendo con su deber. Ujú. Sí, muchas gracias, Cruz. Y bueno, a todos nuestros amigos muleros, hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego.